Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que había una estructura que yo en ese momento no me acordaba de la palabra, y la palabra es quiasmo, que es una estructura literaria que básicamente funciona como un espejo, tiene una bisagra en el medio y después se refleja hacia afuera. Y habíamos dicho que Jesús, con la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que estaba en la segunda parábola que estaba ahí en el capítulo 18, Jesús presenta dos tipos de personas. Presenta a aquella persona que se presenta humilde delante de Dios y es perdonada a pesar de sus muchos pecados, y presenta también a aquel que se cree justo delante de Dios y irónicamente no sale de ahí justificado y perdonado por su orgullo. Y cómo eso para nosotros muchas veces es un gran problema. Y eso, siendo eso como un gran, como el gran título, digamos, después sigue con un montón de historias que no son parábolas, son cosas que le pasaron a Jesús, pero son como claros ejemplos de este tipo de persona que Jesús estaba presentando. Entonces después vemos ahí cómo lo conocemos ahí porque siempre el título es de Jesús bendice a los niños y dice dejen que los niños vengan a mí. Pero ¿cuál es la tensión que se da en esa pequeñísima historia? La tensión que se da es que los discípulos no permitían que los niños se acercaran a Jesús. Y los discípulos, que ellos se creían que nosotros somos los discípulos de Jesús, nosotros estamos en este círculo íntimo, que lo seguimos, que vamos para todos lados, ellos, como fariseos, a pesar de que ellos estaban como al lado opuesto de los fariseos, siempre criticándolos y diciendo, mirá qué horrible los fariseos, pero se comportaron como fariseos impidiéndoles a los niños que se acerquen a Dios. Por lo tanto, se estaban comportando como ese fariseo que decía, ay, mirá de nosotros, que no somos como los demás, en esa parábola, ¿no? Y los discípulos seguramente tenían ese corazón de decir, ay, mirá de nosotros que no somos como los fariseos, irónicamente cometiendo el mismo pecado, ¿no? Y después viene la historia de este joven rico que se acerca a Jesús, creemos que con una actitud sincera, pero de preguntar cómo puedo hacer para ser salvo, pero descubre a través de la pregunta que le hace Jesús que había algo en su vida que era mucho más importante para él que Dios. Y que era algo que no le permitía amar a Dios por sobre todas las cosas, que eran sus posesiones. Y por lo tanto se encuentran con una persona que haciendo muchas cosas bien, que con una apariencia de piedad, no iba a poder entrar en el reino de los cielos. Porque bueno, no acá en Lucas, pero en el otro evangelio que nos cuenta la misma historia, nos dice que se fue este hombre amargado y triste porque amaba mucho sus posesiones. Y ahí se presenta esta gran pregunta. Cuando Jesús dice, es muy difícil que un hombre rico, que una persona que tiene muchas posesiones, entre en el reino de Dios. Dice, es más fácil que un camello, ¿se acuerdan? Por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos hacen esta gran pregunta. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús, ¿qué dice? Lo que es, ¿se acuerdan? Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esa, a pesar de que esto Jesús lo dijo hace un par de historias atrás, ese es nuestro título, digamos, para hoy, porque en las dos historias siguientes se empieza, y la bisagra que yo le decía, es cuando Jesús vuelve a anunciar su muerte por última vez. Porque Jesús ya está bien cerquita de Jerusalén, Jesús se acerca a Jericó, y Jericó era una ciudad que estaba bien cerca de Jerusalén, y ya estamos por comenzar, ya estamos en las últimas semanas, los últimos días de la vida de Jesús, a pesar de que nos quedan algunos capítulos. Entonces, cuando Jericó es la última ciudad en la que Jesús visita antes de ir a Jerusalén. Y ahí vemos que después de anunciar su muerte, Jesús nos acababa de dar dos historias de gente que no entraron en el reino de los cielos. No, perdón, los discípulos sí, pero en ese momento estaban teniendo una actitud, un corazón como el de los fariseos. Y después este hombre rico que no pudo entrar en el reino de Dios. Y después de que los discípulos se preguntan, entonces, ¿quién podrá entrar? Jesús anuncia su muerte y su resurrección y cómo eso es el camino para la vida. Y después vimos también la última vez la historia del mendigo paralítico en Jericó, ahí en la puerta de Jericó, que es sanado y es salvado. Y cómo alguien completamente despreciado por la sociedad, para Jesús no está demasiado lejos y para Jesús está al alcance. Y hoy, en el comienzo del capítulo 19, vemos la contracara, vemos la otra cara de la moneda del joven rico. Vemos a alguien que no solamente era rico, sino que, a diferencia del joven rico, era realmente perverso, era realmente malo, era despreciado por la gente. El joven rico era admirado por todos
porque era una persona, era un maestro de la ley también, era una persona con mucho estatus ahí social, pero hoy nos vamos a encontrar con Zaqueo, que es la otra cara de la moneda. Era rico, pero había hecho sus riquezas aprovechándose de la gente, del pueblo, y vamos a ver cómo en esta situación tan increíble sí es posible para Dios y puede llegar salvación a su vida. Entonces, vamos a ver acá esta historia. Capítulo 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Él era jefe de los gobernadores, de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. ¿Vieron que notaron el detalle que le puse un arbolito con un señor sentado ahí? Perdón. Por la duda, ¿viste? Capaz no se habían dado cuenta. Bueno, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, dijo, baja de ahí. Baja enseguida, me quedó la canción. Zaqueo, bájate de ahí. Que a tu casa voy. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría y llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Se fue a hospedar en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. Amén. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Amén. Bueno, quiero que veamos 4 cosas o 4 formas en las que para Dios es posible. ¿De acuerdo? En el 18:24 dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, para Dios es posible. Y estamos frente a una situación que para muchos de nosotros realmente pensaríamos que es imposible que un tipo que hizo su fama, hizo su riqueza, logró su estatus, sacando ventaja de los demás, siendo mala gente, vendiéndose, traicionando a su pueblo. Ya hemos hablado, Jesús se encontró varias veces con varios cobradores de impuestos. Uno de ellos incluso fue uno de sus discípulos, Mateo. Entonces ya hemos hablado de lo que esto significaba, del impacto que era una persona que estaba siendo oprimida por un imperio extranjero que había matado mucha gente para conquistar, que los oprimía con los impuestos y que alguien decidía venderse a los enemigos y decir, bueno, por conveniencia personal voy a trabajar para el enemigo y lo que eso generaba en los demás. Imagínate que el día de mañana, no sé, viene Brasil, ¿viste? Y nos invade. Y dice, porque Brasil invade Uruguay porque envidia nuestras playas. Ponele. Entonces, por una situación imaginaria, ¿no? Entonces dice, queremos la playa de Uruguay, vienen y nos conquistan. Y así, para conquistarnos, no sé, tienen que realmente traer al ejército, todo, controlar todas las cosas. Imagínate los uruguayos que dicen, bueno, voluntariamente me voy a poner a trabajar para el ejército de Brasil porque pagan bien y sé que ahí entonces no van a tocar a mi familia ni nada. Los demás, la resistencia, todos se pondrían malísimos. Realmente los tendríamos como los despreciados, aquellos traidores que abandonaron sus raíces uruguayas y realmente generaba un conflicto muy fuerte. Y una de las razones por las cuales se hacían muy ricos y estatutos porque ellos también tenían que tener hasta su propia guardia y todo para no ser agredidos por el pueblo. Y bueno, esto también nos recuerda mucho de lo que hablamos la vez pasada sobre Jericó. Jericó, no nos quedemos con la imagen de la ciudad del Antiguo Testamento, que los muros se derribaron y quedaron las ruinas por ahí. Jericó para este entonces, unos mil y pico de años después, se había convertido en una ciudad fuerte, afluente, probablemente la segunda ciudad más importante de la zona después de Jerusalén. Por eso es que alguien que era el encargado de todos los cobradores de impuestos de la región, no era un cobrador de impuestos más, era el encargado de todos los cobradores de impuestos de la región.
había elegido vivir ahí, no en Jerusalén, porque era una ciudad importante de mucho comercio, donde mucho dinero se movía. Entonces vemos ahí varias de estas cosas. Y entonces nosotros vemos que una persona así, que logró su riqueza, traicionando a su pueblo, sacando ventaja, después él reconoce al final que había estafado a algunos. Realmente sería una persona que aparte su corazón estaba dominado por las riquezas, porque había tomado un montón de decisiones muy malas en base a acrecentar su riqueza. No le importaba ni siquiera que la gente lo quisiera, que la gente lo amara. A él lo que le importaba era tener un mayor tesoro. Y por eso él estaba dispuesto a sacrificar todo lo demás. O sea que el tesoro de él para su vida, sus posiciones eran mucho más importantes que para aquel joven rico, el cual no había podido seguir a Jesús. Y uno dice, ¿será posible que un tipo así llegue a cambiar? Y nosotros hoy en día nos podemos preguntar, con un montón de gente que nos rodea, ¿será posible que aquella persona que lleva toda la mitad de su vida, lleva drogándose, lleva teniendo una mala vida, lleva robando a otros, pueda llegar a cambiar? ¿Será posible aquel que es violento en su familia, aquel que ha abusado de otras personas en los diferentes tipos de abuso, abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico, abuso sexual? ¿Será posible que una persona así pueda cambiar? ¿Será posible que personas que han elegido o que desde su niñez han tenido quizás hasta una orientación sexual que va en contra de la palabra de Dios, ¿será posible que Dios toque su vida y llegue a haber un cambio? ¿O nosotros pensamos que esas cosas están por fuera del alcance del Evangelio? Y nosotros en la teoría decimos que sí, no, claro, Dios es poder, pero nos cuesta muchas veces llegar a pensar de que Dios puede obrar en algunas situaciones. Y Jesús dijo unos versículos antes lo que es imposible para el hombre. Y Dios reconoce, estas cosas para el hombre son imposibles. Es posible para Dios. Entonces vamos a ver hoy 4 cosas que son posibles para Dios. Y vamos a leer ahí el versículo 5 y 6, lo volvemos a leer. En algunas cosas importantes dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, baja. Perdón, me salté un par de versículos antes. Déjalo ahí nomás, pero me salté un par de cosas. Que es importante para entender este punto. Zaqueo, ¿qué es lo que dice, si se fijan ahí? ¿Qué es lo que dice que Zaqueo quería hacer? ¿Por qué Zaqueo se subió al sicómoro, se subió al árbol? Quería mirar a Jesús. Ahora, pregunta así dificilísima, ¿no? Si vos ves, hay una multitud, ¿no? Y esto nos habla del desprecio, pues Zaqueo era un tipo muy importante, pero que con el pueblo nadie le iba a abrir paso a él, por más importante que fuera, para ver a Jesús. ¿No? Y tenemos todo el tema de su estatura, todo lo demás que es muy, muy pintoresco, ¿no? Pero como la canción me queda siempre, cada vez que hablo de Zaqueo pienso, era chiquitito, así todos la conocen, ¿no? Y vivía en Jericó. No, a ver, nada, esa después cuando... para que se quede hasta el final. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es importante de esto que es muy diferente incluso a la historia que vimos en el pasaje anterior? Porque estas dos historias son muy parecidas en cómo comienzan. Hay una gran multitud que les impide ver a Jesús. Ahora hay una gran diferencia entre el mendigo ciego, bueno, yo dije paralítico, el mendigo ciego, que la multitud no le impedía llegar a Jesús, y así no le impedía ver a Jesús, lo que le impedía ver a Jesús era la ceguera, pero hay una gran diferencia entre eso y Zaqueo. El mendigo ciego quería encontrarse con Jesús para que Jesús le prestara atención y para que Jesús lo sanara. Zaqueo no quería tener un encuentro con Jesús. No estaba buscando eso. Porque todo bien con que sos bajito y la multitud no te deja llegar a Jesús. Pero vos desde un árbol vas a poder tener una conversación, vas a poder pedirle algo.
¿Estaba en la intención de Zaqueo siquiera hablar con Jesús? En el anterior, el ciego, cuando empezó a escuchar el tumulto y le dijeron que era Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba queriendo llamar la atención de Jesús. Zaqueo se subió a un árbol. ¿Para qué? Para verlo, para observar de lejos. Sabía que Jesús iba a pasar por ahí y él quería satisfacer su curiosidad. Nada de lo que dice la Biblia, a veces nosotros nos asumimos cosas porque sabemos el final, pero nada de lo que dice el relato hasta este momento nos indica de que Zaqueo ni siquiera tuvo un cambio de corazón ni estaba buscando tener un encuentro con Jesús. Y esto es importante. Zaqueo solamente estaba queriendo satisfacer su curiosidad. Zaqueo había escuchado a Jesús, sabía que era alguien importante, sabía que era alguien que atraía al pueblo y a las masas, y se subió a un árbol para verlo pasar, para ver qué tal este Jesús. Seguramente si él realmente quería charlar con Jesús, hubiera podido mover sus contactos, hubiera podido hablar con algún soldado romano que buscaran a Jesús, que le abran camino o algo, porque él era realmente una de las personas más importantes de la ciudad. Pero él simplemente quería mirarlo de lejos. Entonces por eso se sube a un árbol, porque no está buscando un encuentro, sino que lo quiere observar de lejos, quiere ver de qué se trataba. Quería conocerle la cara, no era como ahora que una persona importante entras ahí a Facebook o a Instagram y buscaba una noticia y le ves la cara. Era realmente toda una novedad de alguien que vos escuchabas, y las cosas que le hacía, los milagros por ahí, era como poder verlo nomás. Era realmente una novedad, conocerle la cara. Y esto es clave cuando entendemos lo que pasa. Cuando entendemos lo que hace Jesús. La gran diferencia es que el ciego mendigo gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y acá Zaqueo simplemente en silencio se subió a un árbol a observar y a ver. Entonces, lo primero que nosotros vemos en el versículo 5 y 6 dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó. Entre medio de la multitud, entre medio de mucha gente que quería llamar la atención de Jesús, Jesús vio a Zaqueo y lo llamó. Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa hoy. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llegó Jesús a su casa. Entonces, para Dios es posible buscarte y encontrarte aún cuando vos no tenés ningún interés en Él. Y esto es clave cuando nosotros entendemos la forma en la que funciona el Evangelio y la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, esto me lo estoy acordando ahora, así que no me acuerdo la cita exacta, pero es ahí creo que es en el capítulo 3, cuando él habla de que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, por lo tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aun uno. Y creo que es enseguida que dice, porque no hay nadie que busque a Dios. Entonces, en nuestra vida, tu testimonio, todas nuestras historias podrán ser distintas, diferentes. Cada uno de nosotros podemos describir diferentes maneras en las que en nuestra vida, nuestro interés espiritual fue creciendo. Incluso si nacimos dentro de familias cristianas, podemos describir formas en las que fuimos conociendo más de Dios o nos fuimos interesando más por Dios. Pero la realidad es que cuando nosotros muchas veces miramos eso en perspectiva hacia atrás, la gran mayoría de nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo no era nosotros buscando a Dios, sino era Dios buscándonos a nosotros. Y te puedo asegurar una cosa, Zaqueo ese día, incluso habiendo decidido subirse subiéndose a un árbol, era tan rico que tenía un auto en ese entonces. No sé. Estoy cansado, hermano, por eso estoy cansado. Que incluso, habiéndose subido al árbol, él no esperaba tener un encuentro con Jesús, no esperaba interactuar con Jesús. Pero Jesús tenía un plan para él. Y tenía un plan de cómo él se iba a encontrar con Zaqueo, incluso de que iba a pasar la noche en la casa de Zaqueo. Zaqueo no tenía idea. Y hermanos, esa es una realidad hermosa del Evangelio. El hecho de que tantos de nosotros no tenemos ni idea, a veces el día antes de encontrarnos con Jesús, cómo iba a ser la cosa. Muchos de nosotros, incluso conociendo de Jesús,
lo mirábamos de lejos y no teníamos ni idea lo que iba a pasar. Y hermano, mi corazón se llenó de tanto gozo escuchando tantos testimonios la semana pasada en el campamento. De chicos, de gurises que fueron y que ellos fueron a un campamento cristiano no teniendo idea que Dios se quería encontrar con ellos. Y eso es realmente impresionante. Saber de que Dios nos sorprende. Sabiendo de que quizá vos, tu corazón está cargado, está pesado por personas que en tu vida que vos amás, que vos querés y que están lejos de Dios. Y que no están buscando a Dios. Y en personas que vos decís, che, ¿será posible que esta persona tenga un encuentro con Dios? ¿Será posible que esta persona, que hoy en día lo veo o la veo tan alejada, con un corazón tan distante, llegue a no a conocer de Jesús, sino a encontrarse con Él? ¿Será posible? Y es hermoso descansar nuestro corazón, que aun cuando hay mucha gente lejos de la multitud, subidos a un árbol por ahí, mirando de lejos, a ver cómo es este Jesús. Jesús de golpe un día, cuando menos se lo esperan, se da media vuelta y dice, vos, vení para acá, tengo planes contigo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que cuando menos nos lo esperamos, Él nos puede agarrar del cogote y decirnos, vení para acá, porque yo te elegí para ser mío. Y yo tengo un plan para tu vida. Y el primer paso de mi plan para tu vida es que vos te encuentres conmigo. Y eso es hermoso. Y en el momento en el que Jesús le habla, sin Zaqueo haber planificado absolutamente nada, Zaqueo dice que obedeció. Obedeció y en la Reina Valera dice que le recibió con gozo. Y acá dice que con entusiasmo y alegría le recibió con gozo. O obedeció con entusiasmo y alegría. Y hermanos, eso es algo que también tiene que llevarnos a pensar muchas veces de la forma en la que nosotros obedecemos a Dios. El cambio de corazón de Zaqueo se dio en ese momento, en el momento que él escuchó la voz de Jesús llamándolo por su nombre. Porque él simplemente quería mirarlo de lejos y de golpe él estaba acostumbrado a dar órdenes. Y de repente una persona que él no conocía le dijo, bajate de ahí porque yo voy a ir a tu casa. Y me tenés que recibir y me tenés que hospedar. Y no dijo, bueno, yo qué sé, me agarrás en un momento, un día complicado, tengo que hacer el cierre de mes, de las cuentas, los números, no podrás venir otro día, no sé cuántos días te va a quedar en Jericó, ¿podemos arreglar para el miércoles? No, dijo, bajó y obedeció y la recibió con gozo. ¿De qué manera nosotros estamos obedeciendo a Dios? Cuando Él habla a nuestra vida, cuando Él nos pide, cuando Él nos desafía a obedecer, a dar ese siguiente paso. Lo hacemos como por obligación, lo hacemos como diciendo, bueno, sí, vamos a ver, yo sé, hace tiempo que Dios me desafió con esto, tengo que ver a ver si me hago el tiempo en la semana. O lo hacemos con gozo en el momento en el que Dios nos habla. Entonces, para Dios es posible buscarte y encontrarte. Y cuando somos encontrados por Dios, cuando Dios nos habla, nos llama, nuestro deber, lo que a nosotros nos toca es obedecer y recibirle con gozo, con entusiasmo, con alegría. Después, si seguimos leyendo en el versículo 7, dice la gente se disgustó y murmuraba por el tipo de persona con la que decidió juntarse Jesús. Entonces, para Dios es posible ver más allá de lo que vemos nosotros. Acordate, esta multitud, cuando Jesús abrió su boca y dijo Zaqueo, todos los corazones cambiaron al mismo tiempo. El corazón de Zaqueo cambió de alguien que tenía curiosidad a alguien que obedeció entusiastamente, que obedeció con gozo. Y el corazón de la multitud, o los corazones de cada una de las personas de la multitud, cambió de gente que estaba atrás de Jesús, que lo estaba siguiendo,
que estaba viendo a ver eso, cómo podemos escuchar a Jesús, cómo podemos ver lo que Él tiene para decirnos. Está pasando acá por Jericó antes de ir a Jerusalén. ¿Qué tendrá para enseñarnos? ¿A cuál de nosotros irá a sanar? Y en un instante, al escuchar el nombre de la persona que ellos odiaban, el corazón de ellos se volvió en contra de Jesús. Y para Dios es posible ver más allá. Nuestro problema muchas veces es no creer que hay gente que puede cambiar o hay gente que Dios puede cambiar. Tiene que ver muchas veces no con que nosotros creamos que el poder de Dios es limitado. Tiene que ver con nuestros prejuicios personales y no tiene que ver ni siquiera con nuestra habilidad de creer o tener fe que Dios puede tocar el corazón de una persona, sino tiene que ver con que nosotros pensamos que ciertas personas no merecen recibir un cambio de Dios. Entonces hay gente con la cual nosotros tenemos muchos prejuicios. Hay gente con la cual hay gente contra la cual nosotros murmuramos como murmuró la multitud. Y decimos, ¿con este se va a juntar Jesús? Dice, la gente estaba disgustada y murmurada. Dice, fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Dice en el versículo 7. Entonces, ¿quién tiene mala fama para nosotros? ¿A quién nosotros no nos gustaría juntarnos? ¿A quién nosotros diríamos, esta persona es una pérdida de tiempo? Esta persona no merece recibir esa bondad, recibir ese perdón de Dios. O sea, bueno, si Dios lo perdona está bien, pero lejos. Que vaya a otra iglesia, a una iglesia con gente como la de él, no como la nuestra. Por algo hay muchas iglesias ahí para que cada uno se acomode ahí. ¿A quién a nosotros nos costaría discipular? Si vos capaz de decir, no, está bien, no me molesta que venga, que sea parte de la iglesia, pero si vengo yo y te digo, che, mirá, tal persona ahí está teniendo interés en el Señor, ¿te animás a tomarte un tiempo a la semana y poder acercarte y discipular a esta persona? ¿Hacer un estudio bíblico con ella? Loco. Y no está el pastor por esas cosas. Y hay gente que nos puede costar mucho más que otros. Y hay gente que para nosotros es más una pérdida de tiempo que otra. Y eso es triste que pase así, porque nosotros vemos que Jesús siempre ve mucho más allá. Jesús ve grandes posibilidades. ¿Saben qué? Me escribió esta semana me escribió un muchacho que se llama Luis, que dijo que en una semana nos iba a venir a visitar, así que capaz que lo vemos y se los presento. Yo a Luis lo conocí hace unos años atrás con una ONG. Bueno, varios han escuchado de Proyecto América. Y Proyecto América, más allá de los impactos que tenía cuando hacía viajes misioneros al exterior o al interior del Uruguay, hace muchos años que tiene algo que le llaman el plan de invierno, que es durante los meses del invierno, tiene un comedor. Y antes se preparaba comida en un lugar y se salía a repartir a las calles. Y después se consiguió una casa ahí en Por Sayago, donde ahí además se daba la comida ahí a la gente, pero además como se tenía el lugar, ahí la gente gente de la calle podía ir, bañarse, se le daba ropa. Una vez a la semana, también unos años yo estuve ahí participando, los que querían ir antes, les dábamos un estudio bíblico para que ellos pudieran conocer más del Señor, y un montón de cosas súper lindas. Y en esos años apareció un muchacho llamado Luis, que vivía en la calle y estaba todito tomado por las drogas. Y era esa gente también que cada tanto andaba bien y al poco tiempo recaía, desaparecía por un tiempo, después volvía todo hecho moco y era como arrancar de cero. Y uno se pregunta, che, y al final, che, ¿valdrá la pena? Y vos le predicabas el evangelio y parecía que la cosa entraba por un oído y salía por el otro. Y de repente, bueno, también este muchacho Luis pudo entrar en una chacra de rehabilitación, en una chacra cristiana, donde no solamente se les rehabilitaba en su adicción, pero también se les predicaba el evangelio. Y un día Luis tuvo un encuentro con Dios. Y una chacra aparte queda relativamente cerca de acá. Y él se convirtió de verdad. Y empezó a ir de nuevo a este plan de invierno, pero ya no a pedir comida, ya no a buscar que le den ropa, sino él a servir.
Y comenzó a ir a predicar y a contarle a los otros, yo el año pasado estaba como vos, en la calle. Y Dios me rescató de todas esas cosas. Y con el tiempo el Señor comenzó a poner en su corazón que él quería servir a Dios y quería ser misionero. Y fue y terminó consiguiendo ofrendas para poder irse a estudiar a Jucum. ¿Varios han escuchado algo de Jucum por ahí? Y estuvo en varios lugares, no sé si, creo que estuvo en el Jucum de por acá a la vuelta en las piedras, pero hace poco creo que también estuvo por Rivera y por varios años. Y hace tiempo que está por ahí yendo de misionero a varios lugares. Y realmente su vida cambió por completo. Y he visto vidas de personas que han cambiado por completo, que yo me acuerdo un momento de decir, che, ¿y este tipo irá a cambiar? Y qué tremendo poder ver cómo Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a ver. Él ve realmente cómo su poder puede obrar en nuestra vida, y además Él ve en el peor de los momentos de la gente, ve las cosas que Él quiere llegar a hacer en nuestra vida. Y eso también es de tremenda esperanza para nosotros, porque Dios ve y conoce nuestro peor momento visible para todos, pero también el peor momento de nuestro corazón, que no siempre es el mismo que nuestro peor momento visible. Muchas veces, a veces el peor momento de nuestro corazón puede ser cuando para los demás está todo bien. Y Dios, viendo nuestro peor momento, nos ama profundamente y nos vuelve a dar una y otra oportunidad, porque Él quiere que su evangelio transforme completamente nuestra vida. Y ayer estábamos volviendo acá de las piedras ahí sobre la medianoche y agarramos las 5 ahí para ir más rápido. Y yo iba manejando, no sé qué, ahí medio concentrado, y Pau me dice, mirá un auto de vuelta ahí en la cuneta. Y ¿cómo? Y clavé los frenos ahí, ya me había pasado un poco, tuve que dar toda la vuelta. Y volvimos porque Pau vio un auto completamente a vuelta y no había nadie ahí asistiendo, así que recién había pasado. Y pegamos toda la vuelta, y cuando llego ahí bajo y vemos ahí a un tipo ahí como mirando el auto, se ve que recién había salido, todo golpeado. Y claro, y me acerco así para hablar, che, ¿estás bien? No sé qué, le digo, cuidado, viste, una persona a veces en shock, después capaz se puede parar y todo, y tiene 14 huesos quebrados, ni sabés, ¿no? Y por las marcas que había ahí, sobre la ruta 5 hay una cuneta que del otro lado de la ruta es mucho más alto que la ruta incluso, ¿no? Se ve que el tipo se desbancó y chocando el auto como que subió la rampa así de la cuneta y quedó en el borde, y después el auto se dio vuelta cayendo en la cuneta así, una cuneta no sé, de esta altura más o menos. Y el auto se dio vuelta y cayó, y estaba el auto con las ruedas para arriba y el hombre había logrado salir, pero estaba todo el auto así hecho bolsa. Y yo, pará, che, ¿estás bien? No, sí, no sé qué. Y en el momento que me contesta, ¡puf! Así, me siento la presencia del alcohol así, ¿no? Que me impactaba. O sea, estaba completamente tomado. Y yo, no, pará, escúchame, vamos a llamar al 911 que te vengan a atender, a ver si estás bien o lo que sea. No, por favor, no llames, claro. El tipo no quería alcoholemia. Y claro, lo empezamos a ayudar a ver si estaba bien, a revisar. Enseguida me empecé a fijar a ver si había alguien más dentro del auto. Y dice, no, vengo solo, no sé qué. Igual me fijé ahí por las dudas. Habían parado otro par de autos ahí para ese entonces. Dice, no llama, no sé qué. Bueno, pero estás bien, no sé cuánto. Y enseguida empecé a subir ahí. Le digo al hombre del otro auto que había parado, ¿vos ya llamaste? Le digo, si no voy a llamar yo, no está ahí, llamamos. Y este otro hombre apenas vio que nosotros llamamos a la policía, se fue, dejó el auto ahí tirado. Entre las cosas mirando el auto, había un tanque así de cerveza, de esos tipos de dispensadores así. Y el tipo salió huyendo, caminando por la ruta, completamente entre el shock y el alcohol, la suma de las dos cosas. Y en ese momento me enojé. Me enojé porque yo ni lo había pensado, pero claro, el otro dice, no, me empezó a dar toda la situación y dice, no, mira, este tipo se reventó solo, pero imagínate, nosotros veníamos atrás de él, imagínate que se hubiera dado contra alguno de nosotros. Claro, empiezo a pensar, yo tenía el CEO atrás ahí, y te empezás a llenar ahí como con una idea de decir, vos, este tipo, casi salgo a buscarlo ahí para presionar, sí, para meterlo dentro del auto de nuevo, hasta que venga alguien a buscarlo. Y te empezás a enojar con la gente de la situación y dices, vos, qué rabia que me da. Un tipo de esto y decir, che, y se tendría que haber lastimado un poco más.
En tremendo accidente que tuvo. No puedes creer que salió prácticamente ileso. Y te encontrás con situaciones y con personas que decís vos, no puedo creer. Y qué bueno que para Dios es posible ver más allá. Porque si no fuera posible para Dios ver más allá, no hubiera podido ver más allá de nosotros mismos. Y de cómo nosotros también merecíamos recibir todo el castigo y toda la ira de Dios por nuestro pecado. Y Él vio más allá de nosotros. Versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Yo calculo que mucha gente no podría haber estafado, pues si yo iba a dar la mitad de su dinero a los pobres y después 4 veces más lo que había estafado, creo que esto es como una forma de decir: no estafé a mucha gente, por más que me odie mucho, porque si no, no le iban a dar los números para cumplir con esa promesa. Pero para Dios es posible la restauración y la restitución. Y esto es, hay uno más. Y esto es importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo hago un montón de cosas horribles, yo peco, yo esto, aquello, lo otro, y cuando Dios me perdona, Dios me perdona. Jesús pagó por mi pecado, pum, chau, ahí estamos. Pero para muchas de las cosas en nuestra vida es importante que nosotros también seamos conscientes de que Dios nos llama, en la situación en la que es posible, a que si el arrepentimiento es verdadero, nos llama a dar pasos de restitución. Una vez, cuando Débora estuvo acá, ¿se acuerdan con el ministerio carcelario que ella participa y todo? Hablaron bastante de eso, de cómo cuando van a visitar a los presos y les hablan y les predican el evangelio, también les hablan de la restitución. ¿Qué es la restitución? Es decir, bueno, si yo le hice mal a alguien, parte de mi arrepentimiento, que si mi arrepentimiento es genuino y verdadero, voy a buscar formas de restituir, de devolver lo que hice mal. Y no siempre significa, en el caso eso no siempre significa que puedo revertir todo al 100%, pero sí significa dar pasos de los cuales van a poder dar muestras externas de que mi arrepentimiento es genuino. Y no es tipo en el caso de Zaqueo decir, che, mirá, yo me hice recontra rico estafando a la gente, o bueno, no estafé a mucha gente, pero me hice súper rico traicionando a mi pueblo, trabajando para el enemigo. Y bueno, ahora ya tengo toda la riqueza y me arrepentí y el Señor me ama y vino a cenar Jesús a mi casa, así que somos amigos con Jesús, está todo bien, voy a seguir mi vida como si nada. No, sino que hubo un cambio de vida, pero además también para Zaqueo una reflexión en su pasado y un preguntarse, che, ¿qué cosas tienen que cambiar en mi vida? O qué cosas puedo hacer yo para reparar el daño que le he hecho a otros. Y eso en nuestra vida es importante. Yo me he encontrado con mucha gente que dice reconocer su pecado, pero no da pasos de demostrar el querer cambiar nada de eso, o no se pone a pensar formas en las cuales poder ser de bendición o restituir a aquellos a quienes han lastimado. Y esto para nuestra vida también es importante. Saber que para Dios es posible restaurar a cualquier persona, pero también para Dios es posible que haya restitución. Que haya que también nosotros pensemos en cuáles formas nosotros podemos hacernos cargo de las consecuencias de nuestro pecado. Dios se hace cargo muchas veces, Dios se hace cargo cuando nos perdonan las consecuencias eternas de nuestro pecado. Pero también a nosotros nos toca que que el fruto de nuestro arrepentimiento va a ser no solamente un cambio de ahora en adelante, sino contemplar de qué forma yo puedo mirar hacia atrás y hacerme cargo también de daño que yo le he podido hacer. Hay situaciones, hay pecados, hay cosas que no tenemos nada para hacer. Que ya está, que ya lastimamos. Y ahí es importante también que no nos llenemos de culpa y entendamos que Dios toma nuestra culpa. Pero es bueno que hagamos ese ejercicio de decir, che, de las cosas que yo he hecho mal en mi pasado, ¿a quién? Y a veces la restitución puede ser algo tan sencillo como ir a pedir perdón. Y no simplemente decir, bueno, Dios ya me perdonó, entonces ya está. Que la gente acepte que Dios me perdonó. No, pero vos también lastimaste personas. Entonces, desde algo tan sencillo como ir hacia atrás y pedirle perdón a la gente.
como hasta preguntarme, che, en esto yo puedo hacer algo al respecto, es importante que tengamos también esa actitud y ese corazón de Zaqueo de haber tenido un encuentro con Jesús, mirar hacia atrás y eso. Y como pasó también con todas estas personas que se han encontrado con Jesús, se refirió a Él como Señor, antes de declarar esto que iba a hacer. Y después, versículos 9 y 10, dice: Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, para Dios es posible traer salvación a una vida perdida. Para Dios es posible traer salvación. Jesús dijo en el 18:24 que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, refiriéndose a lo difícil que es que un hombre rico se arrepienta y entre en el reino de los cielos. Y esto en este momento estaba pasando. Es posible. Entonces, lo tremendo es que ¿por qué Jesús dijo eso? Porque Él lo acababa de demostrar. Hermanos, la fe es algo que da fruto, la fe es algo que se demuestra. La fe no es un sentimiento interno. En la palabra de Dios, la fe está mucho menos relacionada con lo que uno cree y está mucho más relacionado siempre con pasos prácticos que la fe nos lleva a hacer. Siempre la fe en la palabra de Dios tiene consecuencias. Y por eso es que, como dice Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque no fue una fe verdadera. Y después de esta declaración de Zaqueo, que lo llamó Señor y que dijo lo que él iba a hacer con sus riquezas, con esta restitución, ahí Jesús pudo declarar: la salvación ha llegado a este hogar. Y no es un detalle menor que Jesús se refiere a este hombre como este hijo de Abraham. Dice: la salvación ha venido a esta casa, porque este hombre es un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué dice eso? Porque Zaqueo era un hombre judío, ¿no? Y para ellos todos los hombres judíos se decían que eran hijos de Abraham, porque Abraham era como el padre de la nación. No era un padre directo, era un antepasado, pero era como, no sé, era como sigo pensando esto. Era como si nosotros dijéramos, no sé, los uruguayos somos hijos de Artigas, ¿no? Pero decir hijo de Artigas tiene un montón de connotaciones, no de sangre, que para ellos también era de sangre, pero tiene un montón de connotaciones de lo que Artigas representa para los uruguayos, ¿no? Pero no sé, imagínate, cosas que Artigas represente como la libertad o cosas de esto, las grandes frases de Artigas, ¿no? Clemencia para los vencidos, todo un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, si nosotros decimos eso, pues nos identificamos con eso. Y para los judíos también, cuando se decían que ellos eran hijos de Abraham, para los judíos, ¿quién era Abraham? ¿Era el padre de qué? Aparte de la nación. El padre de la fe. Exacto. Entonces, decir que era un hijo de Abraham era decir que eran descendientes, que era un tipo judío, pero cuando Jesús declara esto, está haciendo hincapié en eso, en que él había demostrado que su fe era genuina. Y era una declaración para el resto de la gente muy importante, porque para alguien que había traicionado a su pueblo, para ellos había dejado de ser un hijo de Abraham. Vos sos un traicionero, vos ya no pertenecés más a nuestro pueblo. Vos lo que estás demostrando es que vos no sos un hijo de Abraham, con la vida que él estaba llevando. Entonces, de esta manera, lo que sucede es que Jesús dice, él está demostrando que su fe es genuina y por lo tanto él es un verdadero hijo de Abraham. La salvación ha llegado a este hogar, a este lugar. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso es hermoso, hermanos. Es hermoso. Porque Él no vino, como Jesús dijo también en uno de los primeros capítulos de Lucas, Jesús no vino como un médico a los que están sanos. Jesús vino como un médico a los enfermos. Jesús vino a buscar, no a lo que está ahí, arriba de la mesa. Jesús vino a buscar a lo que está perdido. Y eso tiene que ser un clamor para nosotros, para decir, es posible para Dios buscar y encontrar a aquel que está perdido. Es posible para Dios traer salvación a una vida perdida. Y eso nos tiene que llevar a nosotros al agradecimiento de cómo eso se ha hecho realidad en nuestra vida. Y nos tiene que llevar a nosotros también
a una petición con fe por aquellas personas que están perdidas, por las cuales nosotros también oramos y deseamos, tanto de este barrio, de este lugar, como también nuestra familia. Clamar, Señor, trae salvación a estas vidas. Trae restauración, trae sanidad. Porque para vos es posible ver más allá. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que vos hagas tu voluntad en medio nuestro. Rogamos, Señor, que vos obres con poder. Y gracias porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Vos sos poderoso, Dios por sobre todas las cosas. Y principalmente, Señor, ahora queremos rogar, queremos pedirte, Señor, que vos toques el corazón y la vida de cada uno, Señor, de aquellos que están perdidos en ti. De aquellos que a veces nos parece que es demasiado tarde, o que están demasiado alejados, o que su corazón está demasiado frío. Y Padre, hoy queremos clamar con fe, sabiendo que para vos no hay nada imposible. Es imposible para nosotros como hombres convencer a alguien, es imposible para nosotros tener los argumentos perfectos para que una persona comience a creer en ti. Es imposible para nosotros motivar a alguien que no está motivado. Es imposible para nosotros lograr hacer que alguien te vea, que alguien tenga un encuentro contigo cuando simplemente te mira de lejos. Pero para vos todo lo es posible. Gracias, Señor. Queremos confiar en esa palabra y queremos levantar, Señor, a esas personas que vos estás trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón que están lejos de ti. Y pedirte, Señor, que como a Zaqueo, vos los llames de donde están y les pidas que bajen, que se acerquen, que preparen, Señor, su casa, su vida para recibirte. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.